y que nuestra mente y nuestro entendimiento estén listos y preparados para recibir lo que nos tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Amén, mis amados hermanos. Amén. Bueno, bienvenidos pues a este curso al Antiguo Testamento. Durante estas sesiones vamos a hacer un recorrido. Voy a presentarles el sílabo. Vamos a hacer un recorrido para poder ir... a ver, un momentito, introducción al Antiguo Testamento. Como cinco que estoy admitiendo a sus compañeros también. Están ingresando sus compañeros todavía. Están visualizando el sílabo, ¿no? Sí, pastor. Sí. No, Amén. gracias. Sí, te Amén. Gracias. Bien, para los que todavía no me conocen, yo soy el magíster Jorge Rodríguez y voy a impartir con estas clases durante estos sábados. Y como hemos ha orado nuestro hermano, lo que esperamos es que sea el Espíritu de Dios quien nos guíe, ¿no? Quien nos enseñe. Y también, por supuesto, están los investigadores, los libros que vamos a compartir a través del WhatsApp. La plataforma Moodle solamente va a servirnos para poder realizar las actividades que allí que se van a publicar. Y la plataforma de WhatsApp nos va a servir para poder intercambiar de repente algunas preguntas, algunas dudas que ustedes tengan. Escríbalo durante la semana, ¿no? Escríbalo allí en el WhatsApp para que las pueda responder si tienen alguna duda, o en todo caso, alguno de sus compañeros también pueda responder, ¿no? Es un espacio, el WhatsApp es interesante. Perdón, si interrumpo de vez en cuando es porque estoy admitiendo a los que están llegando recién, ¿ya? El WhatsApp es interesante porque nos ayuda en la estrategia de aprendizaje entre pares, ¿no? Entonces, es importante conocer esto. En la educación del conectivismo, que es la que yo estoy impulsando, ¿no? En este enfoque educativo, el aprendizaje entre pares es importante, ¿no? Porque nos ayuda a poder sostener y afianzar el aprendizaje. Entonces va a haber de repente algunas inquietudes que ustedes tengan y en el WhatsApp o en clase, y si alguno sabe la respuesta, entonces puede aportar, ¿no? Esa es la idea. Esos aportes para mí son lo más importante. Yo no soy, va a haber una práctica, porque es necesario que exista una práctica, pero el enfoque educativo que estoy llevando a cabo tiene que ver con el conectivismo de Siemens, ¿no? Y ese conectivismo lo que propugna, promueve, es el hecho que en el siglo XXI nosotros tenemos ya toda la información en Internet, ¿no? Entonces, a pesar de que este enfoque educativo ya tiene casi un par de décadas, sin embargo, recién con esta pandemia hemos podido llevar a cabo ese sueño de Siemens del enfoque conectivista, ¿no? O ese planteamiento del enfoque conectivista. Entonces, el aula es para poder conversar, para poder seguir construyendo aprendizajes y tener una opinión crítica acerca de lo que el docente presenta, ¿no? Así que yo soy un facilitador, esa es mi intención. Entonces vamos a ir poco a poco desarrollando este curso bajo ese esquema. Les decía, yo particularmente
no en la nota del examen en una realidad virtual como la que tenemos ahora, para mí no es trascendente, ¿correcto? O sea, mi intención no es que ustedes memoricen. Por supuesto, hay algunas cosas que van a tener que memorizar, pero para mí la memorización es algo que en el siglo XXI pasa a un segundo o tercer plano, puesto que la información ya la tenemos a la mano, ¿no? La información está en internet, la información está en los libros, ahora hay PDFs que vamos a compartir a través de ese WhatsApp. Así que nosotros estamos trabajando en 3 plataformas en realidad. La plataforma Moodle, que es el espacio educativo, donde ustedes van a encontrar el enlace. O sea, esta pretendemos que sea la última vez que ingresemos por el WhatsApp. No, que ustedes tienen que entrar a la plataforma educativa del seminario, su usuario y su contraseña, y una vez que estén en su curso, van a encontrar ahí los cursos donde están matriculados. A veces en su curso, lo que usted tiene que entrar es a través del enlace de la videoconferencia que hay allí, ¿no? Entonces, una vez que ustedes presionen ese enlace, nos vamos a encontrar en esta otra plataforma, que es la plataforma Zoom. Entonces, tenemos la plataforma Moodle, que es donde usted puede ingresar en cualquier hora de cualquier día de la semana, cualquier día del año, puede ingresar a la plataforma Moodle y desarrollar las actividades que hay en la plataforma. La plataforma educativa tiene una finalidad específica, es completar sus aprendizajes. Entonces allí usted va a encontrar recursos, va a subir productos académicos, ¿no? Es decir, tareas, ¿no? Productos académicos o tareas, ¿no? Las tareas donde usted va a subir a la plataforma y la única finalidad es completar los aprendizajes. Entonces la plataforma Moodle es importante. Luego tenemos la plataforma Zoom, en donde nosotros estamos ahora conversando. Yo puedo ver sus rostros a través de la cámara. Ustedes pueden pedir la palabra, ¿no? Pueden pedir una intervención en cualquier momento, no hay ningún problema. Y en esta plataforma nosotros vamos a compartir un Word como ahora, por ejemplo, o un PDF donde está el sílabo. Vamos a compartir videos para poder ayudarnos de manera audiovisual a generar algunos conflictos cognitivos, a poder elaborar algunos aprendizajes. Y esta es la plataforma Zoom. Y la plataforma de WhatsApp, yo quisiera que la tomen en cuenta. Cuando ustedes tengan dudas, plasmen ahí. Si alguno de ustedes quiere hacer un aporte, ¿no? Entre la semana encontró un video, un libro, un apunte, una infografía que le parece interesante y quiere compartir con sus compañeros, por favor, ¿no? Con todos nosotros. Entonces, apórtenlo. Mientras más aporte ustedes tengan, vamos a enriquecer el aprendizaje de todos. Y esa es la idea que tengo acerca de la parte educativa, del enfoque educativo. Entonces, en primer lugar, tenemos 3 plataformas donde vamos a trabajar durante este tiempo, ¿no? En la plataforma Moodle, la plataforma Zoom y el WhatsApp, ¿no? Y la plataforma del WhatsApp. ¿Correcto? Entonces, hasta allí todo este esquema general, el planteamiento general de lo que pretendo del curso. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Bien, entonces, Claro. o han entendido todo o no han entendido nada. Todo Pero, está claro. muy bien, pero como dice la palabra, en Todo esto claro. pensad, en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que esté en buen nombre. Así que vamos a pensar en positivo, que se ha entendido correctamente todo. Bien, acá me están escribiendo en el chat, a ver un momentito. Ay, ajá, pero que sean aportes, no memes. Buena observación, hermano Luigi Cruz. Claro. Bueno, si es un meme ingenioso, ¿no? ¿Por qué no un meme, pues, intrascendente, ¿no? Pero si vamos a hablar de algo de introducción a la Biblia, en un meme, y si comienzan ustedes, algunos de ustedes, de manera creativa, un meme que nos aporte, bienvenidos sean los memes, ¿no? Pero no, pues, ni de política, no es el espacio, ¿no? No es el espacio para conversar ni de política. En algún momento podríamos hacer un comentario, ¿no? Sí, ciertamente,
pero no es la idea de usar las plataformas para estar enviando contenidos políticos. Yo sé que de repente algunos tienen sus corazoncitos ahorita palpitando porque estamos en plena campaña electoral, ¿no? De aquellos hermanos, pero por favor no. Pero la plataforma del WhatsApp, para mí está, si usted me sorprende con un meme que aporte un conocimiento sobre la introducción al Antiguo Testamento, bienvenido sea. De repente nace una corriente de aprendizaje de esa manera, ¿no? O sea, yo no me niego a ese tipo de, más bien tenemos que actualizarnos, pues, porque hasta ahora las redes sociales son muy útiles para el aprendizaje. Están usando hasta TikTok. Yo la verdad es que no lo uso, pero sí he visto interesantes aportes en TikTok, por ejemplo, acerca de teología, y me pareció muy interesante, ¿no? Cómo lo planteaba este teólogo, ¿no? Entonces, no hay ningún problema, pero está muy buena la observación de nuestro hermano Luigi. ¿Cómo es la calificación de este curso? Bien, entonces justo me da pie nuestra hermana Ashanti Dana. Y otra cosa, por favor, escriban en los membretes sus nombres, ¿no? No, porque a veces nos quedamos con el membrete de la iglesia y entonces tendré que calificar a la iglesia. Por favor, pongan sus nombres completos allí. Bien, vamos, me da pie la hermana para poder hablar sobre el sílabo, ¿no? Entonces, vamos a ver, ustedes lo van a leer con más detenimiento, ¿no? Van a poder bajarlo de la plataforma. El pastor, el director, el pastor Viso, me va a entregar una lista ya actualizada para poder matricularlos en el curso, porque todavía, por eso hemos usado el enlace hoy día del WhatsApp, ¿no? A través del WhatsApp. Pero la idea es que para la próxima sesión ustedes entren a través de la plataforma con sus usuarios, sus contraseñas, etc., ¿no? Entonces allí ustedes van a poder encontrar este sílabo, ustedes lo van a encontrar y van a poder leerlo con absoluta calma, ¿no? De la sumilla, la justificación, las competencias, ¿qué es lo que se espera, no? Lo que esperamos es que el estudiante, al término de esta asignatura, demostrará el logro de las siguientes competencias. Explica con claridad el proceso de origen, composición, transmisión y canonización del Antiguo Testamento, reconoce y diferencia el asunto general de cada uno de los libros del Antiguo Testamento, analiza los postulados de las críticas modernas, los últimos hallazgos de rollos y versiones, identifica el contexto histórico-social del Antiguo Testamento, enuncia cada uno de los libros con su respectivo autor, mensaje y destinatario, ¿no? Que eso sería un ideal, algo que sería bueno que todos ustedes lleguen a alcanzar, así como estas competencias en general, ¿no? Describe las características literarias de cada libro. Bueno, ahí van a encontrar el perfil del estudiante y vamos a desarrollar las siguientes actividades, ¿no? El curso está dividido en ocho sesiones, ¿no? La primera sesión, que es en donde estamos ahora, vamos a desarrollar todo el contexto histórico, social, ¿no? Histórico, político y social de los grandes imperios de la antigüedad, ¿no? Porque el texto bíblico, el Antiguo Testamento específicamente en este curso, el texto bíblico nace en un entorno. Entonces nosotros, para tener una idea cabal e inclusive para la interpretación del texto bíblico, nosotros debemos de tener conciencia plena de qué es lo que sucedía alrededor de estas fechas, donde en un periodo largo, porque ahora vamos a ver en el desarrollo del curso, que es un periodo largo en el que se van haciendo escribiendo esta historia, ¿no? Lo que está en nuestra Biblia, y ya empezando, la Biblia es en realidad un compendio, ¿no? Es como si tuviéramos una pequeña biblioteca, ¿no? En el Antiguo Testamento, sobre todo en la Torá específicamente, es decir, el Pentateuco, los 5 primeros libros, es una biblioteca, ¿no? Es una biblioteca donde nosotros tenemos la historia universal, parte de la historia universal, tenemos parte de la historia de Israel, Ven, 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 la ven.
A ver, tengan cuidado con sus micrófonos. A ver, ya está. Entonces tenemos allí parte de la historia, les decía, la historia universal, tenemos parte de la historia de Israel, tenemos la constitución política, digamos, ¿no? La constitución de la nación de Israel, tenemos el código penal de Israel, tenemos el código civil y el código sacerdotal de la nación de Israel. Entonces, nosotros tenemos una pequeña biblioteca, ¿no? Viéndola desde el punto de vista literario, ¿no? Debo aclarar para calmar de repente a algunos de mis hermanos que empiezan a rasgarse las vestiduras y yo hablo de la Biblia, ¿no? Yo, en primer lugar, soy un teólogo conservador, ¿no? Entonces, yo creo en la inspiración de las Sagradas Escrituras y por el contrario, mi crítica es bastante fuerte contra aquellos teólogos liberales, lo que se conoce como biblistas, algunos, el cuales yo reconozco el mérito del uso de las ciencias para la investigación bíblica, pero lo que sí no voy a poder aceptar son sus conclusiones del texto bíblico. Entonces hago esta aclaración porque nosotros vamos a ver documentos que vienen de todo el espectro de la teología, ¿no? De los biblistas, o sea, yo no tengo ningún problema en que se usen la sociología, la lingüística, la antropología, la arqueología en el estudio de las escrituras, ¿no? En este caso, para nuestro quehacer hoy, el Antiguo Testamento o el Tanaj, como se le conoce en la Biblia hebrea. No ese es el problema, ¿no? No ese es el problema. Entonces yo me voy a referir a los libros como documentos, a la Biblia como documentos, y por supuesto usted va a saber que yo soy una persona respetuosa del texto como algo sacro, ¿no? Como algo que viene de Dios. Pero también hay que ubicarnos en el punto medio, en la realidad que estos textos que vienen de Dios, que están inspirados por Dios, han sido recopilados y recogen parte de la historia antigua, recogen el aspecto consuetudinario, costumbrista de todo lo que los personajes bíblicos vivieron en esa realidad. Entonces, desde ese punto de vista, como un teólogo conservador, pues las conclusiones a las que llego tienen que ver más con la presencia de un ente al que nosotros amamos, que es nuestro Padre Celestial. Entonces, en contraparte, el análisis de mis colegas, los teólogos biblistas o liberales, sus conclusiones son pues más como si leyeran cualquier otro documento, como si hubiesen encontrado o estuvieran analizando un texto de Platón o de Sócrates, ¿no? Y llegan a conclusiones pues tan diferentes desde mi punto de vista para no calificarlas, ¿no? En donde pues ese análisis hay un rey, ¿no? Del texto bíblico, hay un rey que se pone de acuerdo con el sacerdote porque era necesario levantarle el ánimo al pueblo y escriben el texto, según estas conclusiones, escriben el texto para poder tener ese levantamiento moral en la nación, ¿no? Entonces, dejando de lado todo el tema de la revelación de Dios. Entonces, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de conclusiones. Y no voy a seguir abundando en este tema, sino que quería aclararlo para tener nosotros, saber por dónde estamos discurriendo. Pero yo estoy totalmente de acuerdo en que la lingüística, las ciencias, la teología en sí, es el uso de la ciencia. Entonces, ser un teólogo, como ustedes que están estudiando teología, es usar elementos, estudiamos hermenéutica, exégesis, historia, ¿no? Historia de la iglesia, usamos mapas, nos apoyamos en descubrimientos arqueológicos. Todos esos elementos son buenos, mientras que se mantengan en el espacio que le corresponde en referencia a la palabra de Dios. O sea, yo no puedo poner esas investigaciones por encima del texto bíblico, ¿no? Porque el texto bíblico
tiene un elemento con el cual fue tejido, ¿no? O sea, fue tejido, fue elaborado comprendiendo la existencia sobrenatural de un Dios único y verdadero, y que la Biblia, para ser específicos, porque ahora vamos a ver, va a haber un montón de dioses ahora en la mañana, vamos a ver la historia del mundo antiguo. Entonces, en esa creencia de un solo Dios, de ese Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es que se redactan los textos. Así que yo no puedo sacar ese aspecto de mitos, ¿no? De mitológico, desde el punto de vista del concepto mitológico de Aristóteles, ¿no? Aristóteles planteaba el concepto de mitológico como aquella escritura que permitía, ¿no? Que no era exactamente igual, pero sí permitía conocer o referenciar acontecimientos. Entonces, desde ese punto de vista, de esa definición, no de una mentira porque sí, ¿no? Desde ese punto mitológico hay elementos en las escrituras, sobre todo en el Génesis, en la primera parte, en donde vamos a encontrar pues un lenguaje que ahora vamos a entender porque no solamente pertenecen al pueblo de Israel. Pero de esta parte, yo quisiera que quede claro mi posición como teólogo. Yo soy un teólogo conservador, que va a leer absolutamente todo, como decía Pablo, ¿no? Toma lo bueno, desecha lo malo. Y otra de las características es de que me gusta mucho la literatura judía. Y algunos que ya me conocen, voy a hablar mucho de Israel, voy a hablar mucho de los judíos, me gusta el hebreo, me gusta todo lo que se refiere a nuestro amado pueblo de Israel, a los judíos, con quienes seremos, según Pablo en Romanos capítulo 11, con quienes finalmente nos reuniremos con el Mesías, ¿correcto? La primera vez para ellos, la segunda vez para nosotros, ya ese es otro tema de discusión con nuestros hermanos judíos, y bendecimos siempre al pueblo de Israel. Pero esa es mi posición, quería que quedara absolutamente claro en esta mañana. Bien, entonces, vamos a analizar en la temática, vamos a ver el contexto histórico social del Antiguo Testamento, vamos a ver en la segunda clase la revelación y la inspiración, ¿no? De las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, el proceso histórico de canonización de los libros de la T, ¿no? O sea, por eso vamos a ver extensamente cómo es que se van recopilando documentos, ¿no? Papiros, vamos a ver cómo se hace ese desarrollo. Luego vamos a ver los manuscritos hebreos y las primeras versiones del Antiguo Testamento, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrollan estas y por qué es que hay traducciones. O sea, cuál fue la necesidad y dónde aparecieron las traducciones más importantes, ¿no? Hay traducciones que sin duda significan un hasta cambio, ¿no? Según algunas fuentes, cambios de ciertos criterios dogmáticos. Entonces vamos a ver esas realidades como la Septuaginta, por ejemplo, ¿no? Y la discusión de si Jesús no leía el Tanaj hebreo, si no leía la Septuaginta en griego, que ahora ha aparecido en el siglo XX, ¿no? Entonces, vamos a analizar todas esas cosas, vamos a ver la historia de la teoría documental, justamente porque es algo necesario que ustedes conozcan, ¿correcto? Vamos a analizar todo lo que se refiere a la teoría documental. Vamos a ver la paternidad literaria del Pentateuco, que es una de las discusiones modernas, ¿no? Acerca de si Moisés realmente escribió o no el Pentateuco, ¿no? O la Torá, el autor, los mensajes, y luego vamos a hacer una visión panorámica de los libros poéticos, de los profetas mayores y los profetas menores. Y además, en la clase 6, en la sesión 6, vamos a ver también los libros históricos, ¿no? Porque hay, inclusive en la confección, en la edición, ¿no? Que en realidad es una parte que corresponde a la edición, en el Antiguo Testamento, la disposición de los libros es con la Biblia hebrea diferente que con la Biblia cristiana del Antiguo Testamento, ¿no? Pero de orden nada más, ¿no? De orden, y también vamos a ver esas diferencias. Bien,
bueno, va a haber actitudes, la metodología que ya se les he explicado. La evaluación es la asistencia participativa. Para mí es importantísimo, porque yo quiero escucharlos a ustedes, amados hermanos, dando su opinión acerca de los temas que vamos tratando. ¿Cuál es su opinión crítica? ¿Qué es lo que usted piensa de lo que pasa ahora? Si, por ejemplo, para darles un ejemplo, si hablamos acerca de las civilizaciones que vamos a ver dentro de un momento, ¿no? Cómo es que las civilizaciones tenían sus propias historias de la creación del mundo. Entonces, y ahora han aparecido pues grupos, ¿no? Que hablan acerca de los gigantes, de los Anunnakis. Entonces, ¿cómo nosotros planteamos nuestra posición respecto de ellos, ¿no? Entonces, eso para mí es importante lo que usted piensa, ¿no? Y diga usted, aporte su opinión sin ningún temor, porque aquí en este lugar lo que estamos haciendo es recoger todas las opiniones y aprender todos juntos. Así que si nos equivocamos si no, o no sabemos, si alguien me pregunta algo y yo no sé, porque no, imagínese saber todo, sería algo, y es imposible saberlo todo. Entonces, yo mismo, si usted tiene una pregunta que yo no sé, le voy a decir, hermano, déjeme revisarlo y le responderé acertadamente. Y si alguien, y alguno de ustedes tiene la respuesta, por favor, apórtela. Entonces, eso va a ayudar a contribuir al aprendizaje colectivo. Bien, entonces su participación es importantísima para las clases, ¿no? Yo pretendo, yo espero que este sea la única clase donde hable tanto, porque tengo que explicarles, tengo que explicarles la metodología y todo lo que estamos viendo y darles un alcance general y todo, pero yo espero que sea la última clase que hable yo tanto, ¿no? Porque su participación para mí va a ser lo fundamental. Y cuando participe, por favor, sea objetivo, ¿no? Usted tiene que ser comprendiendo que tenemos, que usted tiene, a ver cuántos hay aquí, 28 estudiantes, ¿no? Entonces, darle paso también a los otros, a sus compañeros, ¿no? Cuando respondamos, no hagamos una prédica, ¿no? Entonces, simplemente ser puntuales y objetivos en lo que queremos decir. Eso nos va a ayudar también a sintetizar lo que nosotros queremos expresar, ¿correcto? Entonces, luego va a haber una exposición grupal, ¿no? Ya a partir de la clase 4 o 5, ¿no? Entonces, donde ustedes van a poder hacer sus aportes, exposiciones, eso va a tener un peso, tiene un peso, y luego va a haber una práctica que, como les informé, no es un examen, es una práctica donde va a haber una serie de preguntas y usted va a responder allí en la plataforma y eso va a tener otro peso en su evaluación. Bien, la honestidad es un valor a practicar constantemente, por lo tanto, el plagio es considerado una falta grave y debe ser sancionado moral y académicamente, ¿no? Bueno, esto, para que usted vea la diferencia, esta última parte pertenece al sílabo cuando dábamos exámenes a través cuando era presencial, ¿no? Y parece increíble, pero aún en estudiantes de teología, en exámenes, y esto lo he dejado allí para poder hablar con ustedes, porque hay otros docentes que tienen otros enfoques, ¿no? Y van a tener exámenes, ¿no? Pero lo he dejado aquí para que entiendan que siendo estudiantes de teología, no es correcto, debería ser impensable que siquiera tuviéramos la intención de querer copiar en un examen, ¿no? Y eso es lo que yo quisiera que ustedes consideren, ¿no? Es preferible que nos saquemos un 0, porque eso es lo que sabemos, ¿no? Porque no estudiamos, eso no significa que no seamos capaces, ¿no? Simplemente, de repente, las ocupaciones los llevó a no poder estudiar para ese examen. Pero lo que no debemos hacer es pasar por encima de la virtud de la honestidad, ¿correcto? Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Pastor, ¿cómo está? Buen día. Juan Loboa. Adelante, mi hermano, ¿cómo está?
Pastor, ¿cómo está? Pastor, adicional a la Biblia, que definitivamente es nuestra bibliografía máxima, ¿hay alguna bibliografía que pueda recomendar para tal vez profundizar en la lección? Por supuesto, mi hermano. Por supuesto, eso está en la parte inferior del sílabo, ¿no? Ahí está la bibliografía, y a esta bibliografía, durante este tiempo, si nosotros encontramos un libro, de repente yo estoy siempre buscando, ¿no? Entonces, si a esta información ustedes o yo encuentra algo, inmediatamente lo compartimos, ¿no? Compartimos esta información porque es importante. De repente un documento que usted no considera importante, usted lo presenta, ¿no? En el grupo de WhatsApp. No usar la plataforma para subir libros, por favor. Eso lo hacemos en el grupo de WhatsApp, ¿no? En el grupo de WhatsApp, de repente usted no considera que es importante, pero es algo relacionado con el curso, y de repente uno de sus compañeros lo lee y resulta ser, pues, el eslabón perdido, ¿no? Para que estén contentos los evolucionistas, ¿no? Entonces, eso es, la bibliografía es una bibliografía referencial, pero nosotros podemos seguir nutriendo esto, ¿no? Somos un equipo, hermano. Somos un equipo que vamos aprendiendo permanentemente y no vamos a terminar de aprender nunca, ¿no? Y por eso es importante que sus aportes. Así que está la bibliografía. A ver. Acá tengo, no se olvide de apuntar, por favor, bueno, ya, mejor 10 minutos antes de terminar la clase, los que no han apuntado, no lo hagan ahora porque los que se han registrado al ingresar con su nombre completo en el chat, 10 minutos antes de terminar la clase, por favor, escriban sus nombres completos. 10 minutos antes, para tenerlos en una sola lista y poder, es la asistencia, ¿no? Para no perder tanto tiempo en la asistencia. Bien, ¿alguna otra pregunta? Disculpe, lo que está diciendo usted para escribir nuestros nombres, ¿es en el WhatsApp o acá? No, acá en el chat. Acá hay un chat, en el Zoom hay un chat. En la parte inferior donde están las cámaras, ahí dice chat. Entonces presione allí y le va a dar un recuadro para que usted escriba y allí va a escribir su nombre. Gracias, pastor. Pastor, ¿cómo está? Buenos Sí, días. Una adelante. consulta. Vi una parte donde decía que iba a haber una evaluación grupal o algo por el Es estilo. una exposición. Una Es una exposición grupal. exposición. ¿Grupo de cuántas personas Así va a es. ser? Bueno, va a depender de que terminen de decir, el pastor Viso me va a enviar ya la relación, porque hay muchos que se han inscrito recién. Entonces, en virtud del número de participantes, los vamos a dividir, ¿no? Y voy a ver también la conveniencia de cómo separarlos, ¿no? Para hacerlo. En este momento, acá somos 28, por ejemplo, ¿no? Ya le voy a Bien. decir. Pastor, buenos días. Soy Buenos días. Lidia Delgadillo, y yo recién entrado, hace como las 9:10 más o menos. Teníamos problemas con el internet, solamente estamos usando este móvil, pero somos 2 personas, mi hija y yo. Entonces, Ya. igual le voy a escribir los nombres de las dos, porque solamente va a figurar una persona. Entonces, estoy estudiando con mi hija, ¿ya? Le voy a escribir al chat. Perfecto, mi hermana. Y eso, mire, gracias por ese aporte, esa observación. ¿Por qué? Porque hay muchos que son esposos. Entonces pongan, por favor, el nombre de los dos, no solamente uno. Los esposos, en el caso de nuestra hermana que está con su hija, ¿no? Pueden participar en el Zoom, participan. Pueden juntarse 3 si desean y participan los 3, no hay ningún problema. Eso en el Zoom, en la clase, lo pueden hacer. En la plataforma Moodle, si cada uno tiene que resolver y subir sus productos académicos, ahí sí ya no pueden hacerlo grupalmente. ¿No? En la plataforma Moodle.
Pero en el Zoom ustedes pueden entrar en parejas, ¿no? O llamar a otro hermano más. Obviamente que viva en su casa, ¿no? Entonces, pero para la asistencia, por favor, escriban los nombres completos de los que están participando, ¿ya? Vía teléfono, computadora. Ya, el hermano Gustavo Salas dice que en caso por fuerza mayor no asista a una clase, se puede pedir la grabación de la clase. Claro, las grabaciones se van a subir. Esta clase está siendo grabada, entonces usted va a tener esa grabación allí, ¿no? Para que puedan ver en caso ustedes no... Pero recuerde que el 50% prácticamente de la calificación, de la evaluación que usted va a tener es que usted participe, ¿no? Entonces, si trate en lo posible de no faltar a las clases, porque si faltan muchas clases, entonces su participación se va a reducir ostensiblemente, ¿no? Y eso va a repercutir en su evaluación, ¿correcto? Entonces, eso es importante. Bien. ¿Alguna última pregunta? Sí, pastor, una consulta. Es una clase por sábado, ¿cierto? Es una clase, una sesión por cada sábado, sí. Ya, está bien. Una sesión. Ustedes creo que inclusive tienen 2 clases más, ¿no? Y este grupo está con la pastora Rosa, si no me equivoco, en el tercer curso de esta mañana, ¿no? Pero bien. Bien, entonces, mis amados, vamos a empezar y vamos a hablar, pues, de este libro maravilloso que es la Biblia, ¿no? En este caso, el Antiguo Testamento, o Tanaj, ¿no? Que eso es el acrónimo de, el acróstico de la Torá, los Nevi'im, los Ketuvim, ¿no? Que es la Biblia hebrea. Entonces, la Biblia hebrea está dividida de esa manera, y nosotros lo conocemos como el Antiguo Testamento, ¿correcto? En donde para nosotros es el Pentateuco, ¿no? Los escritos y luego los profetas, ¿no? En la Biblia hebrea es la Torá o el Pentateuco, los profetas vienen primero y luego terminan con los históricos, ¿no? O sea, la Biblia hebrea está dividida de esa manera. Y por una razón sencilla, es que para nuestros hermanos de Israel, la historia continúa, ¿no? Los profetas y luego terminan en los escritos, porque los escritos se siguen escribiendo, ¿no? Hasta ahora. Entonces la historia de Israel sigue escribiéndose. Hoy en el siglo XXI, lo que están pasando a partir del año 1948, que regresa el pueblo de Israel después de un exilio, pues, de casi 2000 años, ¿no? Ellos regresan a lo que, además para cumplir la promesa que se le hace a Abraham, ¿no? Que iba a ser una tierra de leche y miel. Esa promesa se ha empezado a cumplir, porque los problemas en Medio Oriente respecto de este regreso, este retorno de la diáspora del pueblo judío, salen las noticias permanentemente, ¿no? Y tenemos a un país como Irán anunciando, pues, que está preparando el uranio, ¿no? Enriqueciendo uranio para destruir al pueblo de Israel, ¿no? Al pueblo judío. Pero dice que lo protegerá como la niña de sus ojos, dice Dios, ¿no? Entonces, estamos seguros que eso no va a suceder, ¿no? Pero siempre tratemos de contextualizar lo que nosotros estamos estudiando, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una Biblia que pertenece a un Dios vivo y que es en realidad una historia viva de un pueblo, ¿no? Y empieza el relato bíblico con un pueblo que está dentro de un contexto. Hay un contexto general en donde este pueblo se va desarrollando y se van desarrollando los acontecimientos que conocemos, en el caso de Abraham, ¿no? O de los primeros hombres, que ahora vamos a ver también en ese desarrollo histórico, social,
que es necesario conocer. Y he encontrado un video acerca de la historia de la humanidad, los grandes imperios, pero que tiene una particularidad por la cual me pareció muy didáctico para nuestro tema, ¿no? Que incluye a Israel dentro de ese proceso histórico, ¿no? Y eso es algo que a veces, o casi siempre, los historiadores no toman en cuenta, ¿no? Pero en este video sí lo han hecho. Permítame compartirlo. Deme unos minutos para compartir este video. Y a partir de allí generar una conversación. Tienen que estar atentos, por favor. A ver, un 5, un 5, por favor. Siempre hay unos problemillas técnicos que no suelen pasar, que suelen pasar. A ver, un poquito. Vamos acá. Ya está. Listo. Entonces ahora sí lo ejecutamos. Listo. Por favor, presten mucha atención porque vamos a conversar sobre esta información, ¿ya? Estamos en el año 3000 a.C. Hasta ese momento todos los seres humanos de la Tierra habían vivido en la prehistoria, pero entonces dos pueblos diferentes inventaron unos símbolos raros para representar sus lenguas, la escritura. En Sumeria se creó la escritura cuneiforme y en Egipto la escritura jeroglífica. Gracias a ello los humanos pudimos empezar a tener registro de hechos, costumbres, guerras y reyes. Aquí empieza la historia, más concretamente la historia antigua. A lo largo del vídeo irán apareciendo en la parte superior enlaces a los episodios del canal que traten con más detalle el periodo del que esté hablando. Se dice que la primera gran civilización fue Sumeria, un conjunto de ciudades-estado dispersas por la zona sur de Mesopotamia, entre los fértiles ríos Tigris y Éufrates. Las más famosas fueron Ur, Uruk, Lagas, Isin, Nippur, Kis, Babilonia. Se dedicaron a la agricultura sobre todo, pero también a la metalurgia del cobre y del bronce, a la fabricación de las primeras cervezas, al comercio exterior y, como no, a la guerra. La primera guerra registrada de la historia parece que fue un pequeño conflicto entre las ciudades de Lagas y Sima en el año 2525 a.C. Aún así, estas ciudades prosperaban. Sin embargo, a partir del año 2250 a.C. llegó Sargón de Akkad, quien primero logró hacerse con el control de la ciudad de Kis y después, con un pequeño ejército, conquistó toda Sumeria, creando el Imperio Acadio. Al mismo tiempo, en Egipto, se levantaron ciudades a lo largo de todo el río Nilo. Se cree que su primer gran centro urbano estuvo en Hieracómpolis, y uno de sus reyes, Menes o Narmer, logró unificar el Bajo y el Alto Egipto, creando la primera dinastía de faraones. El reino era tan extenso que tuvo que dividirse en nomos, o provincias. La capital fue Menfis, una urbe situada entre las dos regiones, el norte y el sur. Durante estos años, los faraones, tras palmarla, fueron momificados y enterrados en mastabas, unas tumbas rectangulares pequeñitas. Sin embargo, un faraón de la tercera dinastía, Zoser, decidió superponer varias mastabas y con ello se creó la primera pirámide egipcia, la pirámide escalonada de Saqqara. Seneferu o Snofru intentó levantar varias, la pirámide acodada primero y la pirámide de Meidum después. La pirámide roja le salió bien, por fin, pero se quedó pequeñita cuando su hijo Keops llegó al poder. Este construyó en torno al año 2550 a.C. la gran pirámide de Giza, de 150 metros de altura y compuesta por más de 2 millones de bloques de roca. Kefren construyó la pirámide del medio, así como la esfinge de Giza, y Micerino la pirámide más pequeña.
Se notaba que la roca empezaba a escasear. Además, tras el largo reinado de Pepi II, hubo muchos problemas de sucesión y malas cosechas, y algunos nomarcas se hicieron con el poder de sus respectivas provincias, pasando por completo de lo que decían los faraones. Este periodo de fragmentación fue el primer periodo intermedio egipcio. En el año 2154 a.C., el imperio acadio desapareció debido a las presiones de otros pueblos externos, como los gutis, salvajes nómadas de los montes Zagros, que no paraban de emboscar a los acadios. Estos gutis dominaron un montón de territorio, pero diferentes ciudades del sur de Sumeria resistieron. Destacan reyes como Gudea de Lagas y Utu-Gegal de Uruk. Uno de sus generales, Ur-Nammu, arrebató el control de Ur a los gutis y se hizo rey, comenzando por el 2112 a.C., la tercera dinastía de Ur, la época de mayor esplendor de Sumeria. Los grandes zigurats o templos sumerios se levantaron durante estos años, y también se crearon códigos de leyes como el de Ur-Nammu. Pero con la llegada de más pueblos nómadas, los amorreos empezaron a hacerse con el control de algunas ciudades, como Ur en el año 2004 a.C. A partir de esta fecha empezó un caos de la leche, y ciudades como Isin y Larsa estuvieron durante décadas dándose de leches por el dominio del territorio. Cuando el faraón Mentuhotep II reunificó de nuevo aquel Egipto hiperfragmentado, dio comienzo el reino medio egipcio. La prosperidad volvió, aunque por poco tiempo. Los faraones de esta época lograron hacerse con el control de las grandes minas de oro de Nubia, un reino sudanés situado al sur. Cocodrilópolis, la capital de la región de El Fayum, destacó por convertirse durante el reinado de Amenemhat III en el granero del imperio, y allí se desarrollaron técnicas agrícolas nunca antes vistas. Mientras las ciudades de Larsa e Isin seguían en guerra, los amorreos habían logrado tomar una pequeña ciudad llamada Babilonia, y en el año 1793 a.C., su rey Hammurabi conquistó toda Mesopotamia en el imperio paleobabilónico. Este tipo es famoso por el código de Hammurabi, que unificó todas las leyes existentes en las diferentes ciudades de la región. Hacia el año 1600 a.C., Babilonia no estaba en su mejor momento. Hititas, mitanos y asirios habían creado reinos propios por la zona y empezaron a atacarla. Durante los siguientes 1000 años se sucedieron diversas dinastías de las cuales apenas hay información porque muchos registros se perdieron, y mientras estos desfallecían en el caos, los asirios, con capital en Asur, iban ganando poder y más poder. Pronto se convertirían en grandes conquistadores. Egipto volvió a fragmentarse hacia el año 1750 a.C., dando comienzo a un segundo periodo intermedio. Durante estos años de caos llegaron, posiblemente de Canaán, unas gentes llamadas Hyksos, que acabaron conquistando todo Egipto bajo la dinastía XV, y pusieron su capital en Avaris. Tras un siglo de dominación, los egipcios, dirigidos por Amosis I, lograron darles la patada y crear el reino nuevo egipcio hacia el año 1550 a.C. Se avecinaba una época de gran esplendor. El faraón Tutmosis I conquistó todo el territorio de Levante y parte de Nubia, puso a Tebas, la actual Luxor, como capital del reino, y además tradicionalmente se piensa que fue el primero en enterrarse en el Valle de los Reyes. La moda de las pirámides había pasado y ahora se hacían hipogeos, es decir, cámaras subterráneas. También en esta época los egipcios crearon grandes templos dedicados a sus dioses, Horus, Set, Osiris, Isis, Amon-Ra, como por ejemplo el templo de Karnak, situado enfrente de Tebas. Aquí hay varios faraones que vale la pena destacar. La faraona Hatshepsut construyó su templo funerario en Deir el-Bahari, diseñado por su arquitecto Senenmut, quien se convirtió en la mano derecha de la reina. El faraón Amenofis III estaba forradísimo, y durante su reinado se completó el enorme templo de Luxor. Su hijo Akenatón y su esposa Nefertiti la liaron bastante parda al prohibir la mayoría de dioses e imponer el culto a su dios Atón. Eso sí, cuando la palmó, ni Dios siguió con su rollo y todo volvió más o menos a la normalidad. Se dice que su hijo fue Tutankamón, famoso por ser uno de los pocos faraones de Egipto con su tumba intacta, pero no hizo gran cosa. El reino de Hatti de los hititas lo petó a saco gracias al hierro y a la creación de carros de guerra tirados por caballos, una revolución en la época. Su mayor monarca fue Suppiluliuma I, quien obtuvo grandes victorias contra sus vecinos, y Mitanni acabó como su vasallo. Su nieto Muwatalli II luchó contra Egipto en la batalla de Cadés, que quedó en tablas. En Asiria, el rey Salmanasar I redujo Mitanni a cenizas, y su hijo Tukulti-Ninurta I logró someter a las tribus de los montes Zagros e hizo a Babilonia vasalla, aunque la situación no duró mucho. En el año 1239 a.C., durante la dinastía XIX, llegó al trono el más célebre faraón que tuvo Egipto, Ramsés II. La nueva capital fue Pi Ramsés, y durante estos años floreció la cultura, las artes y las ciencias.
Entre sus construcciones más pro destaca Abu Simbel, un conjunto de templos construidos en la frontera con Nubia. Año 1200 a.C. Llegan los pueblos del mar, una especie de piratas de origen bastante misterioso. Se piensa que pudieron haber sido micénicos huyendo de los dorios, gentes provenientes de Europa Occidental o Peña del norte de África, no se sabe bien. Lo único cierto es que llegaron en sus barcos a Egipto y Mesopotamia, y destruyeron muchas ciudades. Por ejemplo, los hititas desaparecieron bajo sus espadas. Ocurrió la crisis del bronce, donde escaseó este metal tan importante. Aunque el hierro ya era usado por algunos pueblos, empezó a ponerse de moda. Este conocimiento estuvo primero en manos de los hititas, pero luego los asirios le dieron bien de caña, y gracias a ello el reino de Asiria logró gran superioridad sobre el resto. Entre sus reyes destacan varios: Ashurnasirpal II, quien levantó muchos templos enormes, como el de Kalak, en la actual Nimrud. Tiglat-Pileser III, conquistador del reino de Israel y de Babilonia. Y también destaca Sennacherib, célebre por haber construido la ciudad de Nínive, y también por haber destruido hacia el año 689 a.C. la ciudad de Babilonia tras el asesinato de su hijo, quien era el gobernador. En la zona de Levante, llamada Canaán y habitada por los cananeos, había un grupo de gente semita conocida como israelitas, que según sus relatos descendían de un tal Abraham. Su nieto Jacob, o Israel, tuvo 12 hijos de los cuales salieron las 12 tribus de Israel, pero los egipcios acabaron usándoles como esclavos hasta que Moisés les rescató y les ayudó a volver a su tierra prometida. Según la Biblia, hacia el año 1030 a.C., Saúl fue elegido el primer monarca del reino de Israel. Su sucesor fue David, quien amplió el reino y puso la capital en Jerusalén. Al norte de la región de Canaán apareció el pueblo de los fenicios, unos especialistas en el arte de la navegación y el comercio por el Mediterráneo. Fundaron varias ciudades-estado costeras, como Sidón, Tiro o Biblos, llamada así por los griegos por ser el lugar donde ellos compraban papiros. Pero por lo que más fueron conocidos fue por su famoso tinte púrpura, que sacaban de moluscos. Hacia el año 950 a.C., el rey de Tiro era Hiram I, y su ciudad se hizo de oro cuando proporcionó toneladas de madera al rey de Israel Salomón, para construir el templo de Jerusalén consagrado a Yahvé. Poco después, sus barcos fundarían una colonia en el norte de África, en la actual Túnez, Cartago. Sin duda, el mayor logro de estos fenicios fue la creación del alfabeto fenicio, la base para la gran mayoría de alfabetos actuales: griego, latino, arameo, hebreo, árabe, cirílico. Tras la muerte de Salomón, las luchas internas dividieron al reino de Israel en dos, siendo el reino de Judá al sur el reino que todavía luchaba por mantener sus tradiciones judías, en contraposición del paganismo norteño. Por el año 712 a.C., el asirio Sargón II conquistó el reino del norte y deportó a toda su población. Judá sobrevivió, pero tampoco penséis que duró mucho. Hacia el 1070 a.C., Egipto entró en su tercer periodo intermedio. Esta vez se dividió debido a que sacerdotes y generales libios se rebelaron contra el poder del faraón. Tras décadas de luchas, todos acabaron tan debilitados que los reyes nubios de Cus decidieron reclamar el trono faraónico. La dinastía 25 se llama la dinastía cusita o de los faraones negros, que duró 80 años, hasta que llegó la Siria de Asurbanipal y les echó a todos. Este monarca sirio fue muy famoso por su afición a la lectura y creó en Nínive la primera gran biblioteca del mundo. En el año 616 a.C., la ciudad de Babilonia recuperó su independencia de la decadente Asiria, de manos del rey caldeo Nabopolásar. Este tipo se alió con unas tribus del este llamadas los Medos, regidos por el caudillo Ciásares de Media, y juntos lograron destruir Asiria en el 609 a.C. Con Nabopolásar empieza el imperio neobabilónico, cuyo más famoso rey fue Nabucodonosor II. Gracias a su afán constructivo, la ciudad de Babilonia quedó increíble. Levantó la puerta de Istar, la mítica entrada a la ciudad, el Etemenanki o gran figurata al dios Marduk, y se dice que también creó los jardines colgantes de Babilonia, aunque es la única maravilla del mundo antiguo de la que no ha quedado ni rastro, y muchos ponen en duda su existencia. Nabucodonosor II también conquistó Jerusalén en el año 587 a.C. y tuvo lugar el famoso destierro a Babilonia, donde miles de judíos fueron deportados a esta ciudad caldea. Se piensa que para no perder sus tradiciones, algunos de estos judíos empezaron a poner por escrito todas sus creencias, dando lugar al Antiguo Testamento. Medio siglo después, serían liberados por el persa Ciro el Grande, un tipo que se había rebelado contra los medos y que se puso a conquistar toda Mesopotamia. La nueva capital sería Pasargada. Dividió el territorio en satrapías e impuso impuestos que no eran muy abusivos. Aumentó la seguridad en ciudades y caminos y hubo una relativa paz que hizo que mucha gente amase al Ciro este. Pero su hijo Cambises II fue todo lo contrario. Quería sangre, quería conquistar y fue a Egipto.
El faraón Psamético III no pudo hacer nada contra estos persas lanzándole gatos durante la batalla de Pelusio del año 525 a.C., y Egipto se convirtió en una satrapía del imperio persa aqueménida. Bueno, lo de los gatos es un mito más que otra cosa, pero es gracioso porque era un animal sagrado para los egipcios. Aunque Egipto tuvo algunos momentos de independencia, la cosa siguió más o menos igual hasta el año 332 a.C., cuando llegó un macedonio que logró vencer al poderío persa y liberar Egipto de su dominación, Alejandro Magno. Recuerda que puedes meterte más historia en vena con mi libro Imperios y Espadazos. Pastor, su audio. Perdón. Gracias, hermano. Bien, ahora tienen una de las mejores recopilaciones que he podido ver en audiovisuales sobre la historia antigua. Entonces, y sobre todo, porque nos ubica, ¿no? Ubica al pueblo de Israel en ese proceso, ¿no? Entonces, allí podemos ver, y hay algo importante. Cuando nosotros hablamos o leemos en las escrituras hablar de Ciro, de Nabucodonosor, y cuando hace referencia a otros dioses, nosotros tenemos que entender, como hemos visto en el video, culturas totalmente desarrolladas y afianzadas para su época, ¿correcto? O sea, no estamos hablando, no es coincidencia de que Abraham haya estado en Ur de los Caldeos y que justamente las referencias que hay en el Génesis al río Éufrates como el lugar donde empieza la civilización o el paraíso, ¿no? Esté justamente en ese espacio geográfico. Entonces, nosotros podemos ver, ¿no? Y podemos usar los descubrimientos arqueológicos, podemos usar la información histórica como un sustento para lo que está escrito en la Biblia. Lo que está escrito en el Antiguo Testamento son hechos que se han dado, que pertenecen a la historia universal, ¿correcto? Entonces, eso es lo que en un primer momento podemos rescatar como una primera apreciación crítica del audiovisual que acabamos de ver. Pero yo quisiera escucharlos a ustedes. A ver, por favor, tienen una opción allí para levantar la mano, porque si no nos vamos a complicar. Primera pregunta sería, ¿sabía usted acerca de la historia completa, lo básico, ¿no? ¿Sabía usted que Israel estaba dentro de la historia universal, ¿no? Al ver de manera panorámica la historia, ¿qué opinión le merece ese hecho? A ver, nuestro hermano Daniel. A ver, nuestro hermano Daniel ha levantado la mano. Creo que levantó la mano y salió. Ahora sí, sí, ahora sí. Ahora sí, hermano. Sí. Decía que en este video he visto de una manera más panorámica, de alguna manera, cómo se ve por decir, se ve el nacimiento de Israel, del pueblo de Israel, en una manera como diferente a la que relatan las escrituras, ¿no? Pero veo de una manera más panorámica, más como de historia y más interesante, ¿no? Me gustó el video. Muy bien. Perfecto, muy bien, gracias, hermano Daniel. Daniel, ¿no? A ver, nuestro hermano José Corrales. Bien, buenos días con todos. Bueno, hemos podido observar claramente cómo la historia también, de alguna u otra manera, afirma la existencia y la veracidad de la palabra de Dios. Cuando muchas veces ha dicho que la historia como la ciencia, en cierta manera, contradice la palabra, pero vemos ahora en estos tiempos incluso que la ciencia está empezando a apoyar muchas de las cosas que la Biblia ya ha ido mencionando,
¿no? Así como la historia también está guardando mucha relación ahora con la palabra de Dios, ¿no? Y hoy podemos abrir más los ojos en cuestión a los sucesos bíblicos, ¿no? Que muchas veces para nosotros podrían haber sido incluso hasta un poco ficticios, pero hoy vemos que hay ciertos contrastes científicos que dan cabida a que la palabra de Dios es real, ¿no? Gracias, hermano. Gracias. A ver, ¿alguien más? Pastor, ¿cómo está? Juan Loboa. Adelante, mi hermano Juan. Pastor, yo recuerdo que cuando iniciaba en mis épocas de un poco de juventud, las lecturas de la Biblia o algunos pasajes, siempre me cuestionaba el por qué había tanta guerra dentro del pueblo de Israel, ¿no? Cuando leía los textos bíblicos, pero ahora uno ve en el video que en el contexto histórico universal las guerras, ¿no? Permitían el poder generar extensiones del reino, conquistas, ¿no? Desarrollo. Entonces, el pueblo de Israel justamente no era ajeno a lo que veía dentro del contexto universal, ¿no? Si había guerras para conquistar, entonces los textos bíblicos justamente recopilan ese contexto, ¿no? Y de alguna manera nos ilustran, y ya luego con el paso de los tiempos uno entiende por qué se generaban este tipo de disputas en un libro que supuestamente, no que supuestamente, que era sagrado. Esos eran uno de mis primeros cuestionamientos cuando empecé con el tema de la lectura de la Biblia, años, o en mis inicios del cristianismo, ¿no? ¿Por qué se tenía que identificar o dejar constancia en el libro de Dios tantas disputas o guerras, pero era parte de un contexto histórico universal, ¿no? Muy bien, mi hermano Juan, muy buen aporte. Muy buen aporte. A ver, nuestro hermano, lo voy a poner porque no sé quién levantó la mano primero, pero lo tengo de izquierda a derecha a mi hermano, nuestro hermano Eddie Luigi dice que él levantó primero. En mi pantalla, a ver. Buen día, fue el otro hermano, pero no sé si me cede la palabra el hermano Néstor. Nuestro Claro, hermano Néstor continúa, Val. no hay problema. Nuestro hermano Néstor Val. Adelante, hermano Néstor. Sí, bueno, creo que ya lo han resumido de una forma buena, ¿no? Que el aporte, pues, que nos da la historia, ¿no? El contexto, y muchas veces nos enseñan en la iglesia solamente el tema bíblico, más no el contexto en el que se dio, ¿no? Y es importante siempre ver el todo para poder ver a veces siempre cuestionan, ¿no? ¿Por qué tanta diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? Y en nuestra historia, ¿no? Entonces, es porque siempre en las iglesias se nos enseña desde una perspectiva, digamos, vamos a ponerle de una visión, ¿no? Más no del todo, ¿no? Entonces es algo que deberíamos cambiar, que considero yo dentro de nuestras escuelas de liderazgo poner un curso de historia universal, aunque se supone que nosotros lo llevamos ¿cómo se llama?, en colegio, pero la verdad es que muchas veces solamente pasamos por pasar el curso y no le damos ese contexto histórico, ¿no? Considero que ese debería ser un aporte en las iglesias, ¿no? Muy buen aporte, mi hermano Néstor. Sí, esa es la idea. A ver, nuestra hermana Gadi Antonio. Buenos días, hermanos y amigos, hermanos. Bien, sí, de todas maneras, ¿no? Este video, en algo pequeño y muy resumido, podemos ver la importancia, ¿no? La importancia de no solamente conocer el aspecto espiritual, ¿no? Como por décadas las escrituras han sobrevivido hasta nuestros días, ¿no? En este pequeño video puedo ver qué tan importante es conocer otros aspectos, ¿no? El aspecto social, el cultural, algo que puedo yo resaltar bastante también es la parte, la arquitectura, ¿no? Que como la edificación de los templos y todo ello, ¿no? Que en estos tiempos que de alguna manera pues es un ambiente que nuestras iglesias ahorita están desocupadas, ¿no?
Y bueno, en general, pues es muy importante ver todos los aspectos, no solamente la parte espiritual, sino dar relevancia a esa cultura para nosotros poder aplicar en nuestra vida actual, ¿no? Que esas escrituras del Antiguo Testamento nos sirven para la vida actual en el siglo XXI. Amén, hermano, eso es. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Muy buen aporte. Hermano Eddie, Luigi. Ahora sí, buen día. Una pregunta previa. ¿Le llamo pastor, magíster o hermano? ¿Cómo prefiere? Mi hermano, fundamentalmente hermano. Ok, hermana. No, lo digo porque obviamente pues ya es un entorno de educación. Bueno, yo suelo llamar por el título, ¿no? Es magíster, pero está bien, hermano. Bueno, Jorge, bueno, quería comentar un poquito sobre historia. Para empezar, yo no fui muy bueno en historia, ya en el colegio, así que no me gustaba mucho. Con la Biblia yo he llegado a querer buscar, o mejor dicho, he aprendido más historia, ya, con la misma Biblia, con la misma lectura, cuando he leído que el señor John Jiménez, mi hermano John Jiménez escribe también. Yo he aprendido a poder interesarme de la historia. Entonces, cuando veo la Biblia, yo me he ido también aprendiendo. Entonces, este video me ha ilustrado bastante, me ha ampliado el panorama un poco más. Hay cosas que no conocía, hay cosas que sí sabía sobre la civilización sumeria. Y aún más todavía hay algunas cuestiones que voy a preguntar cuando se toquen los temas respecto a esa cultura, a la sociedad y a la formación ideológica también de esta parte sumeria, ¿no? Porque hay una intriga que yo tengo ahí de hace algún tiempo que querría aprovechar cuando se dé la oportunidad. Creo que es importante podernos ubicar en ese punto de la antigüedad, ¿no? Porque en ese contexto es que comienza a formarse tanto la población hebrea, ¿no? Como el texto bíblico del cual nosotros conocemos y para el cual estamos en este curso, ¿no? Que es el Antiguo Testamento, o el que llamamos Antiguo Testamento, ¿no? Entonces creo que es importante poder identificar, ¿no? Identificar en qué punto de la historia o en qué contexto, al menos en qué lapso de la historia se encontraba este pueblo, ¿no? El pueblo de Israel, que es lo que hemos visto dentro de las civilizaciones antiguas, ¿no? Eso también da fe porque pueden surgir, como siempre los hay, corrientes o pensamientos de negación, ¿no? No existió, no tenemos pruebas ahora o no es válida tu prueba, ¿no? Y hay bastante documentación sobre estas civilizaciones, ¿no? Hay bastantes hallazgos arqueológicos y pruebas científicas sobre la existencia de estas civilizaciones. Entonces eso también respalda en cuanto al conocimiento, la veracidad también de la civilización sobre la cual, pues, o de la cual surge este texto o este conjunto de textos bíblicos, ¿no? Entonces, para mí es muy importante poder comprender un poco mejor el panorama, entender lo que han mencionado también mis hermanos, ¿no? Respecto a todo el contexto social, ¿no? Todo el contexto cultural y cómo era también el pensamiento, ¿no? de entonces, ¿no? A mí me resultaría bastante también interesante y de repente si es que no se menciona lo voy a investigar. Es desde cuándo arrastra o desde cuándo se tiene noción sobre civilización, o mejor dicho, desde cuándo se tiene rastros históricos muy precisos, ¿no? Porque la Biblia en el Antiguo Testamento, pues para nosotros comienza con un relato, ¿no? El relato de la creación y luego una genealogía. Aparentemente ahí, como que lo que leíamos lo veíamos todo, ¿no? Ya, eso es todo, ¿no? Pero no es eso, ¿no? Sino que solamente es la historia del pueblo hebreo dentro de la civilización humana, o dentro de todo el contexto histórico, social, cultural, político, geográfico y todo lo que ha sucedido. Entonces, es importante comprender también el tema cultural, ¿no? Porque si vemos que en esa cultura, en ese contexto, se dio ese texto, ¿no? El texto escrito, vamos a poder comprender mejor, creo, cómo es que se dijo el mensaje, a quién se dijo y cuál fue la intención. Bueno, gracias. Bien, muchas gracias, mi hermano Luigi.
Un excelente aporte, excelente aporte. Nuestra hermana Maciel Flores. Sí, buenos días, estimados hermanos, amigos. Dios le bendiga, pastor. No voy a repetir todo lo que han dicho, de verdad ha sido muy interesante, gracias a Dios. Hay como que algunos que coincidí, decía sí, hacía gestos porque me emociona saber lo que estoy pensando, que otros también lo esté pensando. Entonces, para no redundar más, sí, es importante saber todo esto porque de verdad nos abre la mente a lo que estábamos normalmente ya instruidos, pues, ¿no? Por la iglesia, ¿no? Y también, por ejemplo, añadir, no sé, creo que Nelson, el hermano Nelson habló acerca de Néstor, perdón, de ampliar esto también como enseñanza en nuestras iglesias como parte de discipulado. Me gustó mucho ese aporte porque de verdad se desconocen muchas cosas. Entonces, por ejemplo, tal vez no llegue al tema. El otro día andaba en el bus y justo un señor subía a ofrecer libros y hacía preguntas y a veces uno normalmente, ¿no? Por ejemplo, ¿quién descubrió la América? Cristóbal Colón, pues todo el mundo por historia sabemos eso. No, pero no, entonces él nos decía los vikingos y empezaba así todo esto, ¿no? Así. Y sin mentirles, de verdad, que me compré el librito porque dije, a ver, voy a descubrir un poquito más porque me interesó. Entonces hay muchas cosas de verdad que desconocemos y es bonito. A mí sí me ha gustado la historia, tenía mi profesor de historia que me encantaba. Era así, era puntualcita nada más sus apuntes, pero él explicaba y así me quedaba. Así que agradecida, Pastor, por este video que nos ayuda muchísimo. Gracias. Muy bien, gracias, hermana Maciel. Usted colocaba en Diego Pajuelo, quisiera dar mi aporte, dice hermano Diego. Buenos días a todos, buenos días, profesor. Dios le bendiga. Bueno, yo lo que rescato aquí, y de verdad me ve el contexto histórico del video y todo, es la mano de Dios sobre su pueblo, ¿no? Vemos a un pueblo, al pueblo judío, al pueblo hebreo, sumergido en medio de tantos conflictos, ¿no? En medio de tantas guerras. Un pueblo casi nómade, ¿no? Empezando nómade, siendo deportado, un pueblo esclavizado, pero que en medio de esos conflictos de conquistas, de guerras, de culturas poderosas como la cultura siria, ¿no? Que la máxima expansión en el con Nabucodonosor, cómo el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, ha podido subsistir, persistir, ¿no? Y yo creo que esto es por la mano poderosa de Dios. Y comentábamos al inicio de la clase cómo se dividen las escrituras en torno al tema hebreo, ¿no? Que al final está los libros históricos, ¿no? Porque ellos entienden que la historia continúa. Y si nosotros entendemos un poco más de historia actual, el pueblo de Israel sigue en conflictos bélicos. Y hay dos conflictos bélicos que contemporáneos, que está la Kippur. Entonces, vemos cómo Dios a su pueblo, ¿no? A través de la historia, a pesar de que este pueblo ha conflictos bélicos, cómo la mano de Dios ha podido hacer que este pueblo siempre salga en victoria, ¿no? Este pueblo pueda persistir y subsistir a través del tiempo. Y eso es algo que yo rescato, ¿no? De todo ese video, de todo el contexto histórico, de que el pueblo de Israel desde sus inicios siempre ha estado sumergido en conflictos. Siempre está con ellos hasta el día de hoy. Esa sería mi aportación. Muy buen aporte, sobre todo desde el punto de vista de la contextualización, ¿no? O sea, cómo asociamos esta historia, ¿no? Israel dentro de un contexto mundial, que dicho sea de paso, es un contexto en donde Israel aparece después, ¿no? O sea, que ya las culturas, es decir, habían ya casi 2000 años de dioses, ¿no? En donde ellos gobernaban las civilizaciones de ese tiempo. Nuestro hermano Yesimar Galíndez creo que activó su... Sí. Bueno, yo les bendiga, pastor, a todos allá. Me parece muy interesante, ¿verdad? El video, ya que abre
el entendimiento de la mente, ¿no? Y que estamos acostumbrados al orden bíblico y me llamó mucho la atención cuando usted mencionaba de que la Biblia hebrea pues tiene un orden distinto al nuestro. Obviamente la misma escritura, sin embargo, tiene un orden distinto, ¿verdad? Y esto también me llamó la atención cuando usted mencionaba que usted vio muchos videos y este fue el que le pareció más centrado. Entonces esto me hace entender de que al final del curso nosotros vamos a tener esa capacidad también de poder ver, porque si algo hay que tener mucho en cuenta es que los hallazgos científicos son muy importantes, pero como usted decía, la conclusión muchas veces no coinciden con lo que viene del cielo, con lo sobrenatural. Entonces, al nosotros culminar este curso, debemos tener la capacidad de poder discernir y saber qué se alinea a lo que las escrituras realmente dicen, porque video vamos a conseguir por un montón en YouTube, en Facebook, en cualquier plataforma digital. Sin embargo, muchos de estos videos son manipulables porque hay detrás un editor. Entonces, al culminar este curso, en el nombre del Señor, esperamos tener esa capacidad. Muy bien, gracias por su aporte, hermano. Y efectivamente, ¿no? Y solo para redondear esta parte en referencia a estas nuevas competencias que tenemos en el siglo XXI y la información. O sea, el problema del siglo XXI no es la información. Yo que vengo del siglo XX, les puedo decir, el problema de mi generación era la información. O sea, teníamos que hacer cola para... Yo vengo de la época donde no había fotocopiadora, donde habían esténciles. Entonces, nosotros teníamos un gran problema para la información. Pero en el siglo XXI, hermanos, el problema es el exceso de información. Es más, si ustedes van a buscar, es un canal de historia muy interesante, pero he tenido que editar este video porque para el léxico español hay algunas palabras que para nosotros son ofensivas. Y he tenido que editar el video para sacar esas malas palabras, porque para nosotros son malas palabras, ¿no? Entonces, pero es la información que hay, y de todo lo que he visto, es la información más fidedigna y donde podemos ubicar a Israel en ese tiempo. Entonces, este es el tiempo en donde nosotros tenemos que escudriñarlo todo, como dice Pablo, pero tomad lo bueno y desechad lo malo, ¿no? Entonces, por ahí, en estos videos vamos a encontrar que este mismo autor, ¿no?, de este video se vuelca hacia la creencia, pues, de los Anunnakis, de los gigantes, y esta historia que está en internet ahora dando la hora, ¿no? Y que muchos de nuestros hermanos en la iglesia están viendo y se están preguntando. Entonces, por eso es necesario que nosotros sigamos investigando para ubicar el texto bíblico en ese contexto total, porque allá hay información importante. Bien, hermano José Alfredo Ica. Bien, muy buenos días a todo, pastor. El contexto que acabamos de ver es muy importante. No solo pensando que puede ser verdad o mentira, no, siempre es bueno escudriñar y empezar a analizar. Para eso están los libros de historia, ¿no? Para poder nosotros aprender más. Y el curso que estamos llevando hoy, el Antiguo Testamento, es casualmente eso, poder empezar a interpretar bien qué es lo que vamos más adelante a enseñar. Entonces nosotros tenemos casualmente que buscar más información si tenemos que buscar, pero lo que estamos recibiendo hoy es muy importante y tenemos que saber bien cómo fue el contexto de llegar poco a poco, ¿no? De acuerdo a cuántas guerras que hubo, también vi de los fenicios, ¿no? Entonces queremos saber bien cómo es que llegamos a la traducción real de lo que estamos nosotros recibiendo, ¿no? Es lo que... Gracias, mi hermano. Muchas gracias por ese aporte. Nuestra hermana Ashanti Dana. Sí, buenos días con todos. Sí, como ya creo que ya todo lo han mencionado, ¿no? Indudablemente el aporte es muy valioso para nosotros que tal vez no estamos acostumbrados pues a ver ese tipo, o no tenemos, de repente no todos tenemos eso de estar mirando ese tipo de videos, pero evidentemente yo rescato también dos cosas, ¿no? Que
un poco este video nos ilustra, digamos, contrasta que todo lo que está en la Biblia pues tiene un sustento, ¿no? Tiene un sustento, tiene una base. Eso es para mí muy importante porque tú puedes ver que la ciencia, la historia refleja que cada parte, ¿no? En la cual se marca la Biblia ha tenido un marco histórico, ¿no? Y también otro segundo punto que yo veo es que nos ayuda también a entender el texto bíblico en el contexto, ¿no? El comportamiento en esa época, la idiosincrasia, la ideología, ¿no? Y entender también por qué tal vez el lenguaje, los hábitos, las costumbres en el Antiguo Testamento distan un poco del Nuevo Testamento, ¿no? Porque era otro tipo de cultura, ¿no? Y básicamente el reflejo de la cultura, de la civilización, los sumerios, como parte pues de la cuna de la humanidad, indudablemente han dado un gran aporte, ¿no? Un aporte más allá no solamente del tema bíblico, también en ciencias, en todas las ciencias ahí se ve un rasgo bien marcado del aporte de los sumerios, ¿no? Y además de eso, lo tercero que mencionó el hermano Diego, creo, por ahí escuché, evidentemente lo que yo también veo, ¿no? De una otra manera también se ve que se cumple lo que dice la palabra, que el pueblo de Israel también será Dios, él será su Dios para siempre, ¿no? Porque a lo largo de la historia, a pesar que ha enfrentado diversos conflictos, guerras, batallas, el Señor siempre en su soberanía los ha guardado, ¿no? Y un poco eso también es lo que vemos, ¿no? En esto, ¿no? La soberanía de Dios, que la mano de Dios, que la promesa de Dios ha cumplido con su pueblo, ¿no? Ellos han pasado, digamos, diversas conquistas, reinos, ¿no? Porque así, digamos, le evidencian la palabra del Señor, pero esto también nos ayuda a entender por qué a pesar de que hasta ahora el pueblo de Israel pues sigue siempre como que las guerras han marcado la historia del pueblo de Israel, ¿no? Las guerras, los conflictos, pero en todo este tiempo, a pesar de que estamos en el 2021, la mano de Dios sigue con Israel, ¿no? Entonces es su pueblo para siempre. Entonces eso también puedo rescatar de este video. Y lo último que veo que de los sumerios también nos da cuenta para las civilizaciones o para las culturas, es el legado, ¿no? El legado que deja para la posteridad, ¿no? Ese es el legado que ha dejado para todo el pueblo y que no solamente es para el pueblo de Israel, también para nosotros, ¿no? Porque tenemos parte de lo que ellos han, del alfabeto, ¿no? De la escritura, proviene de su cultura de ellos, ¿no? Entonces, la álgebra, las aritméticas también es del pueblo sumerio, ¿no? Ahí es la cuna, donde se gesta. Entonces, mucho del aporte hasta el día de hoy nosotros lo practicamos, ¿no? Entonces, el aporte ha sido muy, muy amplio, ¿no? Desde la cultura sumeria hacia la humanidad. Gloria a Dios, gracias, hermana, ¿no? Ese es el punto, ¿no? El aporte. Y la Biblia no está ajena del aporte de las culturas de su entorno, ¿no? Y vamos a ver más adelante, dentro de unos minutos, cuáles son esos aportes tan importantes que están directamente relacionadas con las escrituras. Entonces, ustedes han opinado acerca de la importancia de ver el contexto geopolítico, ¿no? Social, histórico, en cuanto a la historia universal, y se ha propuesto inclusive que nosotros enseñemos, bueno, no hagamos un curso de historia universal completo, ¿no? en la iglesia, ¿no? Pero sí es necesario que nuestros hermanos por lo menos tengan este video de 12 minutos o 13 minutos, en donde tengan una visión general de lo que ha sucedido y en qué contexto están los textos del Antiguo Testamento. Y eso es importante, porque al no entender el espacio contextual, es que llegamos a la conclusión de que en el Antiguo Testamento hay un Dios, digamos, violento, ¿no? Es un Dios que promueve las masacres y que destruye a la humanidad y deja a alguien vivo, o sea, ¿me entiende? O sea, hay una imagen de Dios aparente. Si nosotros no analizamos el contexto, nosotros vamos a separar al Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento. Y vamos a ir en contra de la esencia divina. Dios no ha cambiado ni va a cambiar. No cambió, no antes, ni ahora, ni después. Dios no cambia. Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Y ayer. Entonces Dios no es susceptible de cambio, sino que el Antiguo Testamento está escrito
respetando los contextos de los personajes bíblicos. Entonces allí habían pues masacres y ustedes han visto en estos 13 minutos de video, imperio contra otro imperio, guerras, destrucciones. Claro, obviamente la humanidad el video lo que intenta es hacer una secuencia cronológica de la existencia de los imperios, de los grupos étnicos, ¿no? Por eso es que plantea el tema de las guerras. Pero estas civilizaciones, amados hermanos, eran civilizaciones avanzadas para su época, tecnológicamente avanzadas para su época, ¿no? Entonces, Dios toma a un pueblo, uno de los más pequeñitos, si no el más pequeñito de toda esa región, porque Dios pudo haber tomado a los egipcios, o a los medopersas, o a los babilonios, los asirios, ¿no? Imperios importantes de la antigüedad, pero no toma a ninguno de esos pueblos grandes, sino que toma al más pequeñito de Medio Oriente, ¿no? Uno de los más pequeños, porque ciertamente había muchas comunidades pequeñas en ese tiempo. Entonces, y lo toma para dar ejemplo de su poder, ¿no? Y un poder, como acaba de comentar nuestra hermana, que trasciende el tiempo hasta nuestros días. Porque el pueblo de Israel, ojo, el pueblo de Israel sigue allí. Yo le cuento, el otro día estuve viendo algo de la historia de los Estados Unidos, y en el año 1780, más o menos, 1780, 1879 fue la guerra con Chile. ¿Ya? En el año 1820 y tantos, Estados Unidos estaba en la formación todavía de su nación, de la nación de Israel, valga la redundancia. O sea, Estados Unidos estaba en la conquista del oeste americano. Nosotros ya en 1879, para la guerra con Chile, nosotros éramos un capital de virreinato desde el año 1535. Entonces, imagínense la cantidad de siglos de desarrollo cultural en el Perú versus una nación que estaba en el siglo XIX, estaba conquistando el oeste con sus pistolas, con las películas del viejo oeste que usted recuerda, ya. Ese era Estados Unidos en el siglo XIX. Pero sin embargo, Dios levanta esta nación y literalmente no voy a caer en la profundización el tema de Dios con Estados Unidos, porque ahí hay mucho de qué hablar en cuanto a los puritanos y a la formación de los Estados Unidos como un pueblo fundamentalmente creyente y cristiano, ¿no? Y fundamentalmente protestante. Entonces, es más, en las monedas norteamericanas, el símbolo es in God we trust, ¿no? En Dios confiamos, in God we trust, ¿no? En Dios confiamos. Pero ¿para qué se levantó esta potencia que ahora viene siendo amenazada ya en el año 2021 por los chinos, que aparentemente ya lo están superando o ya lo superaron a Estados Unidos? Pero ¿por qué levantó Dios a Estados Unidos? Para que en el siglo XX, amados hermanos, Estados Unidos abiertamente protegiera al pueblo de Israel nuevamente, como lo hizo en otras épocas de la historia y que nosotros conocemos por la lectura bíblica. ¿Me entienden? Entonces, la Biblia es un documento histórico, es un documento que nos relata la historia, y encontramos a Dios allí en todos esos eventos históricos, pero que es veraz y viva, es una palabra viva. A eso se refiere también la palabra viva, en cuanto a que todo lo que está relatado en las Escrituras se está cumpliendo hoy en el siglo XXI. Dios levantó a los Estados Unidos y toda la humanidad sabe, ¿no? Hasta el último presidente que acaba de salir de una... Ahora, si Trump fue bueno, malo, no creo que Ciro haya sido bueno, no creo que los que ayudaron a Israel en el año hayan sido gente, pero Dios va a usar a estas personas, ¿no? Yo no voy a calificar al señor Trump, ¿no? Porque no corresponde, pero simplemente él abiertamente ha ayudado al pueblo de Israel, tanto así que en Israel algunos, ¿no?, de los judíos
lo consideran como un Mashiach para ellos, ¿no? Como una especie de Mesías que los ha ayudado mucho en esta época. Entonces, Israel está vinculado con la historia, siempre estuvo vinculado con la historia, ese relato bíblico, y nos interesa conocer la historia para poder ubicarnos nosotros como pueblo. Porque si la Escritura dice, amados hermanos, en Romanos capítulo 11, si la Escritura dice que ha acontecido a Israel, ¿no?, en un endurecimiento en parte, ¿no?, hasta que se haya completado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel verá al Señor, entonces significa que nosotros, los que estamos aquí, los que perseveremos hasta el final, ¿no?, y seamos salvos finalmente, entonces los que podamos seguir hasta el final, ojo, no, ahora no entremos en un conflicto sobre la salvación, no estoy diciendo que por obras, porque nosotros somos salvos ya, no se malinterprete. No se malinterprete, por favor. Pero la palabra dice también que todo aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo, ¿verdad? Entonces, ahí dejémoslo. Todos los que nosotros estamos aquí, vamos a ser unidos con el pueblo de Israel. Amén. O sea, finalmente ellos reconocerán a Jesús. Y ciertamente están endurecidos, hermanos. En estos años que he estado investigando el pueblo judío, ¿no?, del cual a quien amo mucho, del que yo me siento parte, ¿no?, finalmente cuando usted habla con un judío, un fariseo moderno, va a notar el endurecimiento que hay allí. Y eso Pablo nos lo advirtió hace 2000 años, ¿correcto? Entonces, de ahí también más adelante vamos a ver que el texto, nuestro texto del Antiguo Testamento se desarrolla en paralelo con otro documento que ahora ya está escrito, pero que es la Torá oral, ¿no?, para el pueblo judío. En el tiempo de Jesús existía otra corriente de interpretación que se llamaba la Torá oral. Pero eso solamente como un dato histórico. ¿Y eso dónde lo encontramos? En la historia, lo que se conoce como el Talmud, y seguramente ustedes han escuchado hablar del Talmud, que dicho sea de paso, tiene una opinión bastante triste acerca de nuestro Señor, ¿no? O sea, tiene un tema relacionado con Jesús de una manera muy, muy terrible. Entonces, por ello es importante conocer, por tanto, amados hermanos, conocer ese contexto y trasladar este contexto a la iglesia. O sea, comentar con nuestros hermanos, enseñarles a nuestros hermanos todo el proceso histórico. O sea, si David le cortó la cabeza a Goliat y ya estaba muerto, bueno, pudo haberle dado una estocada final en el corazón. Pero ¿por qué David le corta la cabeza a Goliat? ¿No? O sea, ¿por qué tiene que hacer un acto que es impactante para nuestra época? No era necesario, hasta algunos podrían decir, qué crueldad, ¿no?, estar mutilando el cuerpo de esta persona, ¿no?, aún siendo tu enemigo, ¿no? Podría haber alguien que piense así, pero eso simplemente, hermanos, era la práctica de la guerra del tiempo de David. Porque en ese tiempo, justamente el que ganaba la batalla tenía que tener la prueba, si era un rey o era, en este caso, un líder importante que representaba al pueblo filisteo de esa época. Entonces, David corta la cabeza en señal de triunfo. Pero eso es parte del contexto cultural de la época de David y de la forma como se llevaba la guerra. En las guerras en ese tiempo, la orden era ingresar a una ciudad y matar a todos. O sea, todos tenían que morir, incluyendo los gatitos, incluyendo los perritos, todos los animales que existan en ese pueblo tenían que ser arrasados. Todos debían de morir. O sea, eso era práctica de la guerra de su época. Cuando Sara le ofrece a Abraham tener un hijo con la criada, no estamos hablando de un acto de desesperación suprema de Sara y que es un acto inmoral inclusive, ¿no? ¿Cómo es posible que se lleve a cabo esto? ¿Por qué hace eso Sara? Porque eso era la práctica normal del tiempo de Abraham y de Sara. Es decir, estaba reglamentado, y no solamente es cultura, no existe en la Biblia la ley donde diga exactamente eso, pero sí esas leyes las podemos encontrar en los documentos históricos del mundo antiguo.
cuando una mujer no podía darle un hijo a su esposo, tenía la potestad de dar como un vientre de alquiler del siglo XXI. Entonces podía esta criada ser un vientre. Recuerden que en ese tiempo no había pues inseminación artificial, no tenían la tecnología que existe en el siglo XXI. Entonces esa era la forma como hace 3000 años atrás se podía hacer un vientre de alquiler, digamos así, ¿no? En ese sentido, por eso Sara permite que su criada esté con Abraham y le dé un hijo, ¿correcto? Entonces, si nosotros no nos ubicamos en ese contexto histórico, podríamos pensar cualquier cosa de Abraham y podríamos pensar cualquier cosa de Sara, pero para eso sirven estos contextos. Bien, mis amados hermanos, entonces se nos está yendo el tiempo rápidamente. Faltan 15 minutos. Pero aquí hay otro punto importante, porque ya hemos hablado acerca del Antiguo y el Nuevo Testamento, en esas diferencias en cuanto a conocer lo histórico para entender los diferentes contextos. El Nuevo Testamento está pues en un contexto del Imperio Romano. Está basado en un contexto donde Alejandro Magno, que es el que heleniza a la humanidad, el sueño de Alejandro Magno era que todos sean helenistas, ¿ya? O sea, tengan la cultura occidental. Y déjenme decirles, hermanos, que yo estoy viendo aquí en mi cámara a, ¿cuántos somos? 28, ¿no? Incluyéndome, helenistas. O sea, nosotros somos el cumplimiento del sueño de Alejandro Magno. Nuestro pensamiento es occidental, nos vestimos con la moda occidental y pensamos como los occidentales. Por eso que es muy difícil a veces entender la cultura de Oriente. Pero tengan en cuenta esto, la información que recibimos del Antiguo Testamento es la cultura de Oriente, son los valores de Oriente. Y por eso que nos cuesta entender mucho a veces a lo que sucede al otro lado del planeta. Pero nosotros el Nuevo Testamento se hace bajo la cultura de la filosofía griega. Y solamente lo voy a dejar allí para que ustedes sigan investigando, porque tendríamos 2 horas más acerca de hablar sobre el tema de la helenización, ¿ya? De la cultura donde empieza el Nuevo Testamento y donde obviamente termina el Antiguo Testamento para dar paso al Nuevo, ¿no? Entonces, pero hay un elemento de la historia antigua que atañe directamente en el Génesis sobre todo, que vincula la historia universal con el Génesis. Y ahora les voy a presentar este video de unos 5 minutitos, porque aquí hay una información que ustedes tienen que saber acerca de Ushpanistim, ¿no? A ver, permítanme. Compartir. Hermano, disculpe, ¿cuál era el nombre que mencionó? Ushpanistim. Ahora lo van a repetir ahí en el video. Y van a ver quién será este señor. ¿Quién será este señor? A ver, veamos. Apaguen sus micrófonos, amados. Gracias. El poema de Gilgamesh, también conocido como la Epopeya de Gilgamesh, es la primera obra plenamente literaria de la historia. Cuenta las hazañas de un rey de Uruk, una ciudad sumeria que quizás dio nombre al actual Irak. Su argumento se divide en 12 tablillas que podemos considerar capítulos de una misma historia. Gilgamesh es el rey de Uruk, hijo del rey Lugalbanda y la diosa Ninsun. Cruel y despiadado, aplica el derecho de pernada sobre las novias, es decir, se acuesta con ellas antes que el propio novio, no respeta a los ancianos y maltrata a los jóvenes con los que se enfrenta en combates mortales. Es odiado y aborrecido por su propio pueblo, que eleva sus quejas a los dioses. Los dioses entonces deciden crear a un enemigo
que le ponga freno, y la diosa Aruru da la vida a una criatura salvaje llamada Enkidu, el hombre bestia. Enkidu vive en los bosques con los animales, como una fiera más, aunque tenga forma humana. Los cazadores y los agricultores temen a la extraña fiera y el rumor llega hasta el rey Gilgamesh. Gilgamesh decide enviar una prostituta o una sacerdotisa, tal vez una sacerdotisa sagrada, a seducir a la bestia. Enkidu y la mujer, Samat, se acuestan y a partir de ese día, los animales ya no quieren saber nada de su antiguo amigo y le rehuyen. A cambio, gracias a la mujer, Enkidu se ha convertido en un ser humano y ha alcanzado el conocimiento. Samat le habla de la ciudad de Uruk y Enkidu arde en deseos de conocer ese nuevo mundo. Llega a la ciudad y se enfrenta al rey Gilgamesh, cumpliendo así el designio de los dioses. No se sabe con exactitud el resultado del combate, ya que no se ha podido reconstruir por completo en los textos conservados, pero se suele considerar que el vencedor fue Enkidu, pero no es del todo seguro. Lo que sí se sabe es que tras el combate, los dos enemigos se reconcilian y se convierten en grandes amigos. En busca de aventuras, Enkidu y Gilgamesh deciden enfrentarse al temible monstruo de los bosques llamado Ugawa. Los dos amigos llegan hasta el bosque de los cedros y se enfrentan al monstruo. Logran vencerlo, pero eso despierta la ira de los dioses, porque el bosque y el monstruo estaban bajo su protección. Después, la diosa Inanna quiere seducir a Gilgamesh, pero él la rechaza porque sabe que todos los amantes de la diosa acaban mal. Ella, furiosa, arroja contra Uruk un terrible toro celeste, pero los dos héroes lo matan. Ahora es cuando los dioses deciden vengarse y castigar a los imprudentes héroes. El problema es que la madre de Gilgamesh es una diosa, por lo que se conforman con matar a Enkidu. Es en ese momento cuando Gilgamesh descubre que existe la muerte, viendo pudrirse ante él el cuerpo de su amigo. Gilgamesh, aterrorizado por la perspectiva de enfrentarse al mismo destino que su amigo muerto, decide ir en busca de Utnapishtim, el hombre que sobrevivió al diluvio y ahora es inmortal. Tras diversas peripecias, Gilgamesh encuentra al mítico Utnapishtim, quien le cuenta la historia del diluvio y cómo el dios Enki le avisó de que los dioses querían aniquilar a toda la humanidad en un diluvio universal. Utnapishtim construyó una nave en la que embarcó a toda su familia y logró sobrevivir cuando, tras muchos días de lluvia, al arrojar un cuervo a la inmensidad del océano no regresó, lo que significaba que había tierra firme en la que desembocar. Cuando se descubrió este relato, los investigadores se quedaron asombrados por su semejanza con el relato bíblico del diluvio de Noé. Hoy, ya nadie duda de que Utnapishtim, llamado Ziusudra en sumerio y Atrasis en acadio, es la inspiración del Noé bíblico. Tras contarle la historia del diluvio, Utnapishtim le cuenta a Gilgamesh cómo puede lograr la inmortalidad. Se sabe que uno de los requisitos es permanecer despierto durante 7 días con sus noches. Gilgamesh no lo consigue y la inmortalidad se le escapa. Cuando todo parece perdido, la esposa de Utnapishtim le pide que ayude a Gilgamesh y que al menos le revele el secreto que le permita recuperar la juventud. Utnapishtim cede finalmente a sus ruegos y cuenta a Gilgamesh que existe una planta en lo más profundo del océano que devuelve la juventud perdida. Gilgamesh se sumerge en el océano y regresa con la planta. En vez de disfrutar solo de la planta de la juventud, Gilgamesh demuestra que ya no es el rey cruel y egoísta que era antes de conocer a Enkidu y decide llevarla a Uruk. Se supone que para que los ancianos del consejo también recuperen la juventud. En el camino, se detiene junto a una poza de agua fresca y dormita un momento. Es entonces cuando una serpiente sale del agua y le roba la flor de la juventud. Gilgamesh, desesperado, regresa a Uruk. El poema acaba como empezó, describiendo la grandeza de la ciudad de Uruk, construida por el rey Gilgamesh. Es bastante llamativo que el primer relato de la historia reserve un triste final a su héroe, aunque al menos le queda el consuelo de ser más sabio. Existen muchos más detalles en la historia, e incluso en la tablilla 12
cuya relación con el relato principal es muy controvertida. Gilgamesh desciende al infierno y ahí se reencuentra con su amigo Enkidu. Bien. Bueno, antes de que demos pase a algunas opiniones, por favor, sus nombres completos en el chat, sus nombres para la asistencia, sus nombres completos de aquellos que no se han registrado. Y bueno, aquí estamos hablando, amados hermanos, de otro diluvio anterior al que nosotros tenemos registrado en las escrituras, en el Génesis, ¿no? En Bereshit. Nosotros tenemos registrados un diluvio con un Noé, pero aquí, en estas tablillas, en esta información, ojo, esto no es el cuento de alguien que se logró, no, hermano, es un descubrimiento arqueológico, igual que la estela de Hammurabi, que estaba en el Museo del Louvre en Francia. Entonces, son documentos históricos que hablan de este tema. Existió un diluvio, según la civilización sumeria, y hubo un hombre que se llamaba Uspanistín, que subió a un arca y ahí está todavía las dimensiones del arca, y luego arrojó un cuervo para saber si ya había terminado. Es más, este pasaje ha llevado a muchos que no creyentes a decir, ya ven, ustedes se copiaron, ¿no? O sea, Moisés lo que hizo fue una copia, ¿no? Hay un problema de derecho de autor ahí, ¿no? Moisés hizo una copia de una historia antigua. Sus opiniones, hermanos, lo más rápido posible porque se nos acabó el tiempo. Y es una lástima porque este tema es muy rico. A ver, hermano Daniel. Sí, pastor, yo creo que cualquiera confunde, ¿no? Solo eso. Así es, así es. Y voy a tener que... ¿no? Adelante, hermano Corrales. Pastor, sí, definitivamente. Mire, y no solamente esa historia que usted acaba de colocar, sino que hay muchas otras. Bueno, yo considero que entre todo este tiempo, la historia también, de alguna u otra manera, pudo haber sido manipulada, ¿no? Entonces, si bien es cierto, bueno, con el radiocarbono 14 y una serie de cosas que se pueden decir que un artículo o un pergamino o unas piedras inscritas han sido descubiertas en una determinada cantidad de años antes de Cristo, ¿no? Sinceramente, a ciencia cierta, no podría decir que eso es así, ¿no? Ahora, sé también que el enemigo, el diablo, trata de alguna u otra manera copiar, ¿no? Copiar y confundir a las personas para que consideren la Biblia como algo que no es oficial, ¿no? Cuando nosotros sabemos obviamente que sí, ¿no? Ahora, si bien es cierto, hay ciertas investigaciones que se han hecho, pero considero que también pueden ser utilizadas para confundir y negar la Biblia, ¿no? En muchas ocasiones, porque hay otras historias también, ¿no? A la par de esta, del típico caso de Noé, hay otras historias similares a la de Jesús incluso, ¿no? Y etcétera, ¿no? Entonces eso puedo decir de pronto de lo que hemos visto. Perfecto, mi amado hermano. Nuestro hermano José Alfredo Inca. Sí, pastor, bueno, primera vez que escucho que había otro diluvio, ¿no? La verdad que muy interesante, muy interesante. Digo, ¿se puede volver a ver el video que ha grabado? Lo vamos a, bueno, acá está en la grabación, pero yo voy a pasar todos los enlaces en el aula. Cuando ustedes entren al aula Moodle, ahí van a estar todos los enlaces para que vean los videos, los revisen. Todo lo voy a pasar, no se preocupen. Gracias. Nuestro hermano Néstor Val. Sí, solamente para aportar de que la Biblia es un registro histórico, ¿no? Está constituido así. Y incluso coincido con lo que dice el hermano Corrales, que ya hay pruebas, ¿no? Se tendría que ver también ese tipo de pruebas para decir quién se copió de quién, ¿no? Ahora,
lógicamente que entre uno y otro los relatos son relatos históricos, digamos, en el sentido mitológicos. En el caso de la Biblia son hechos registrados, ¿no? Registrados y verídicamente comprobados. En el otro, si bien es cierto, puedes decir de que sí existió ese relato, pero fue inventado, algo así, ¿no? A eso quiero llegar, ¿no? Uno es decir un hecho histórico que ocurrió y otra cosa es decir, digamos, sí existió esa historia, ese relato, pero fue inventado, ¿no? Entonces, a eso iba mi aporte. Bien, muy bien, mi hermano Yesimer Galíndez. A ver, ya la última intervención para yo poder terminar ya cerrando la clase. Sí, pastor, precisamente concuerdo con el hermano Noel que acaba de hablar ahorita, no recuerdo su nombre. Hay que entender que la Biblia es el manual. De hecho, la ciencia para descubrir, para llegar a un punto específico, utiliza la Biblia para poder corroborar de que es cierto. Hay cosas que la ciencia no logra descubrir, pero cuando revisan a la Biblia tienen que atribuírselo a la Biblia porque es lo más confidencial, lo más real que existe. Y obviamente debemos entender que la Biblia dice que el padre de las mentiras obviamente es Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces, pero es importante porque a través de esta, y solamente es la introducción al Antiguo Testamento, fíjate a lo que nos está llevando el tema. Muy importante, hermano. Excelente, mi hermano. Justo recibí la llamada del pastor Viso, el director. Ya tenemos que terminar, pero yo le voy a decir algo puntual y concreto, ¿ya? Para poder terminar la clase, porque viene la clase con el pastor Eduardo, con el doctor Eduardo Córdoba. Primero que, y esto es algo que podemos seguir en la siguiente clase, pero lo puntual es lo siguiente para que usted vaya tranquilo hoy día y vaya al culto de mañana sin ningún problema y no nos rasguemos las vestiduras. Y puede usted participar de la cena del Señor sin ningún remordimiento. Mire, lo concreto es lo siguiente. Primero que esa es información que está probado científicamente que es anterior a la información bíblica, ¿correcto? Entonces eso ya es un hecho concluyente. Esa información existe, y no podemos tapar el sol con un dedo. Pero ¿qué es lo importante de ese hallazgo y de que esto haya salido a la luz en este tiempo? Lo importante, hermanos, es que para nosotros, ¿cuál es el valor? Que existe otra fuente antigua, más antigua que la fuente bíblica, que dice que sí hubo un diluvio. Y científicamente es el otro testigo de que lo que está escrito en la Biblia es un acontecimiento que sí se llevó a cabo. O sea, no es que haya sido una copia. Recuerden, hasta los sumerios, toda la información histórica era oral. Hasta que los sumerios comenzaron con la escritura, todo era de generación en generación. Entonces, a Moisés llegó esa información y Moisés, ¿no? Recuerden que Moisés estudió pues en el Harvard de Egipto de su época, ¿no? O sea, Moisés fue preparado para gobernar, para ser un gobernante. Entonces Moisés tenía conocimiento. Recuerden que antiguamente existían bibliotecas. Pongan ustedes en internet las tablillas de Nisi y van a ver que es una biblioteca completa de escritura cuneiforme. Entonces, a nosotros no nos tiene que asustar. Si alguien viene a decirnos de que Moisés se copió, nosotros le decimos, mira, más bien para nosotros es bueno saber de que existe un acontecimiento, una cultura más antigua que certifica que el acontecimiento bíblico fue verdadero. Entonces tengo dos testigos ahora, ¿no? El texto bíblico y tengo además el texto sumerio en donde dice claramente que hubo un diluvio. La única diferencia en el texto sumerio dice que fueron los dioses los que hicieron ese acontecimiento, y lo que dice es en el texto bíblico es de que un solo Dios es el que ordenó y las razones por las cuales se dieron el acontecimiento de Noé. Mis amados hermanos, sé que esto da para mucho más,
les invito a seguir y que sigan investigando, y la próxima semana, si ustedes lo consideran pertinente, seguir hablando sobre este punto, o si alguien quiere aportar algo más, entonces con todo gusto, ¿correcto? Mientras que no tenga un contexto bíblico, no se puede creer, dice, ¿no? Nuestra hermana Azucena Yulisa Aguilar Medina, ahí está, con ese mensaje entonces empezaremos la siguiente sesión. Bien, vamos a orar para terminar. Amado Padre Celestial, gracias Señor por este momento, gracias Padre Santo, Padre bueno, por reunirnos a tus hijos, Señor, aquí, porque queremos aprender, Señor. Gracias, Espíritu Santo, que guía, Señor, lo que sale de nuestra boca, que sea para edificarnos, Señor, para edificar tu iglesia. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo sábado. Y los que tienen clase, voy a cerrar el Zoom, y los que tienen clase con el profesor Eduardo Córdoba, ingresan nuevamente con el mismo enlace. ¿Correcto? Ok. Gracias. Dios le bendiga, Pastor Jorge. Gracias, pastor. Bendiciones. Gracias. Bendiciones, pastor. Muchas gracias, bendiciones. Bendiciones, pastor. Dios le bendiga. Hasta luego. Gracias. Bendiciones, pastor. Bendiciones, muchas bendiciones. Voy a cerrar, hermanos.